Buenas noches. Continúa el análisis del presupuesto general de 2020 de la Comisión de Hacienda de la Asamblea. Si bien el presidente de la República ha solicitado su pronta aprobación, Arena, el FMLN y el PDC han solicitado más explicaciones sobre el uso de ciertas partidas. Además, el Ejecutivo ha solicitado préstamos por $200 millones para financiar el Plan Control Territorial en la fase 2 y 3. Recientemente, el Ministerio de Hacienda también pidió al Congreso la emisión de títulos valores por $900 millones para pagar parte de la deuda de Letras del Tesoro. Sobre el presupuesto 2020 y la política fiscal hablaremos esta noche con economistas en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Martes 19 de noviembre vamos a hablar un poco del proyecto de presupuesto 2020, política fiscal y cómo se lleva la deliberación en este momento en la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir en este set a Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, y a Rommel Rodríguez, economista de Funde. Buenas noches, bienvenidos. Ricardo, qué gusto volver a encontrarnos. Buenas noches, Carlos, un placer estar contigo, con Rommel, y un saludo a los televidentes. Gracias, Rommel, también qué gusto encontrarnos. Un placer, Carlos, ya había un tiempo que no nos estábamos en este espacio, pero un gusto compartir contigo y también con los amigos televidentes. Qué bueno que podemos coincidir y hacer un análisis muy interesante del tema presupuestario. De momento, la nota introductoria. El gobierno presentó el proyecto de presupuesto en el mes de septiembre. Desde entonces, el ministro de Hacienda se ha dedicado a explicar detalle por detalle en qué consiste. Ya estamos en diálogo con distintos partidos políticos tratando de avanzar. Primero estuvimos en una etapa visionaria de qué es lo que buscaba el presupuesto. Ahora estamos revisando algunas partidas, algunas carteras. Pero ante el poco avance, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, tras reunirse con el mandatario Nayib Bukele, pidió buscar consensos. Ahí hay una disposición de ceder, de flexibilidad, y lo que estamos pidiendo a los diputados es flexibilidad. No hay que hacer oposición solo por ser oposición. La población nos está observando. Diferentes analistas han hecho sus críticas. Entre estos, ICEFI, quienes señalan algunos aumentos inusuales. Que pasa de 6 millones a 69 millones. Nuestra recomendación es que la Asamblea Legislativa solicite una explicación a las entidades por qué este aumento poco usual en esta partida presupuestaria, y de no satisfacer las explicaciones que dan los ministerios, a nuestro criterio lo mejor es reorientar esos recursos. Especialistas de Funde también hacen sus señalamientos. Llama la atención que una de las fuentes de financiamiento del presupuesto, en el componente de los ingresos, ahí hay una partida de ingresos diversos, ¿verdad?, que tiene incorporado $210 millones, y nos gustaría saber más, ¿verdad?, por parte de las autoridades, especialmente el señor ministro de Hacienda, a qué se refiere con ese monto. Ahora habrá que ver si esta nueva relación entre el presidente de la Asamblea Legislativa y el mandatario Nayib Bukele contribuye a acelerar la aprobación del presupuesto, o como es costumbre, la discusión se alarga hasta el próximo año. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Bien, agradecemos a Alonso Castillo esa nota que nos permite introducir la temática que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora con Ricardo Castaneda y Rommel Rodríguez. Vamos directo entonces al tema. Rommel, ¿cuáles son las grandes diferencias en la propuesta de presupuesto de este gobierno respecto al presupuesto 2019? Si podemos identificar grandes diferencias, ¿cuáles son? Bueno, evidentemente la primera, digamos, es que para el próximo año, 2020, no tenemos que provisionar una gran cantidad de recursos como fue para este año, ¿verdad?, en lo que corresponde al pago del servicio de la deuda pública, ¿no? Entonces eso debería de llevarnos, ¿verdad?, a tener un proyecto de presupuesto muchísimo más bajo. Sin embargo, no lo hemos visto así. Me recuerdo que cuando el año pasado, cuando vimos los techos presupuestarios, antes incluso de que se presentara el proyecto de presupuesto del año 2019, mirábamos que todo lo que corresponde a Hacienda, que es pago del servicio de la deuda, las transferencias a otras entidades, ¿verdad?, descentralizadas, y lo que corresponde a su gasto de funcionamiento, andaba alrededor de $3.000 millones, ¿verdad? Ahora, que ya no incorpora este pago del servicio de la deuda, andaba en esta oportunidad viendo los techos presupuestarios alrededor de $2.500 millones. Entonces uno decía, ¿verdad?, ¿qué pasa acá? ¿Por qué
tiene sí un monto menor, ¿verdad?, en 500 millones, pero no es considerablemente menor, teniendo en cuenta de que el pago del servicio de la deuda que corresponde para este año es de 800 millones. Entonces, esto fue comprobado, ¿verdad?, cuando ya se presentó el proyecto de presupuesto formalmente en la última semana del mes de septiembre por parte del ministro de Hacienda, y vemos que está incorporado ahí una emisión de títulos de valores por 755.8 millones de dólares, lo cual es un monto considerable, muy grande, ¿no?, que si uno le suma lo que corresponde a el pago de las pensiones, pues estamos hablando de un monto alrededor de más de 1.000 millones de dólares que se va a traducir en un déficit fiscal, creemos nosotros, mayor al proyectado, que es de 3.1% del PIB. Yo creo que ese es como el elemento esencial, digamos, en cuanto a los montos globales. De ahí hay otros aspectos también muy importantes que hay que tener presentes, y es que vemos acá un proyecto de presupuesto que pareciera remontarnos a aquellas prácticas que tuvimos en el año 2012, 2014, que nosotros le llamamos popularmente presupuestos artificialmente equilibrados, ¿verdad? Y este artificio se venía dando, ¿verdad?, sobre la base de una sobreestimación de los ingresos, ¿verdad?, para calzar con los gastos, ¿no? Y se daba ese emparejamiento entre ingresos y gastos, pero porque había una sobreestimación de los ingresos, tal como lo vio en la nota, ¿verdad?, y también lo destacaba en un evento el día de hoy Ricardo, mi colega. Pues ahí tenemos también ahí una fuente de ingresos diversos, ¿no?, que anda alrededor de 210 millones de dólares, que necesita una mayor explicación de dónde vienen esos recursos, ¿verdad? Porque si no, estamos también poniendo del lado de los ingresos un artificio allí que no tenemos una verdadera fuente de financiamiento, ¿no? Y por el otro lado, digamos, de los gastos, que es lo que también ha estado en objeto de discusión, de debate, ¿verdad?, todo lo que corresponde a los gastos financieros, ¿no?, que también estamos hablando de montos considerables. Bueno, ya que lo menciona Rommel, eso me permite preguntarle a Ricardo un poco sobre esto. También ICEFI ha publicado un comunicado, ha tenido su posicionamiento, un evento en el transcurso de este día para analizar este tema. Pero producción nos puede poner un full pantalla sobre los gastos financieros, particularmente porque genera una discusión este tipo de rubro y este tipo de actividad, y eso nos va a permitir consultarlo. Esto es de Panorama Económico, con datos del proyecto del presupuesto 2020. Se habla del gasto, hablamos del rubro 55, partida 55, 599, impuestos, tasas y derechos diversos, y ahí aparece el caso del Ministerio de Defensa, en 2019 0, en 2020 19.2. Luego aparece el tema de los hospitales, en 2019 pues una cantidad mínima, pero en 2020 aparece con 31 millones. Lo mismo en el caso del Ministerio de Trabajo, 2019 0, y el incremento es de 1.5 millones. El tema aquí es, y esto me permite consultar, Ricardo, ¿qué significa este tipo de gastos, este rubro de gastos financieros? ¿Qué tipo de gastos son estos y a qué responde un aumento de estas características? Bueno, primero, Carlos, plantear que en el presupuesto público, donde se ve reflejada la política fiscal de un país, y en el caso de El Salvador, lo que estamos observando es que nuevamente la política fiscal vuelve a mostrarse como una política vulnerable, en la cual los niveles de ingresos siguen siendo bajos e insuficientes, el nivel de gasto público, si bien aumenta en el área social, todavía se queda corta, y también muestra varios espacios de opacidad. Uno es justamente el que tiene que ver con el tema de gastos financieros, y particularmente hay una partida presupuestaria denominada impuestos, tasas y derechos. Esta partida presupuestaria para el año 2019 tiene asignados 6 millones. Sin embargo, para el próximo año se estaría planteando que incrementaría a 69 millones de dólares. Particularmente se concentran los mayores incrementos en el ramo de la defensa y en el ramo de seguridad. Realmente es muy poco usual este incremento que se dan en las instituciones, y uno de los cuestionamientos que hacemos en el ICEFI es que el Ministerio de Hacienda pida una explicación a los titulares de las distintas carteras por qué se da este incremento. Lo que hasta ahora se ha escuchado en la Comisión de Hacienda, y de hecho el propio ministro de Hacienda lo ha aceptado, es que varias entidades colocaron dentro de estas partidas
rubros que van destinados para el tema de remuneraciones y para el tema de compras y bienes y servicios. ¿Y por qué hicieron esto? Para dar la sensación de que están cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal, lo cual no es correcto porque debemos recordar que el presupuesto está enmarcado en reglamentos, en una normativa que plantea cómo se debe de hacer el diseño del presupuesto. A partir de estos elementos, nosotros lo que estamos recomendando es que esos recursos mejor se reorienten hacia otras entidades y hacia otras partidas presupuestarias donde sí se tenga la claridad y la certeza para qué se van a utilizar esos recursos. Ricardo, hay un asunto acá para efectos de los amigos y amigas, y nuevamente pedir a producción nos puede poner otra vez este full por el tema del dato, pero en principio, en esto de los gastos financieros, ¿fondos para qué tendrían que ir originalmente? Y tú nos mencionas entonces que ahí se están moviendo fondos para otro tipo de gastos que no es necesariamente para esta partida. ¿Qué tendría que ser? Porque ahí tenemos 19 millones para el Ministerio de Defensa, 25 millones para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Entonces, ¿qué gastos tendrían que ir ahí originalmente y justificados legalmente? Y claro, ¿por qué moverlo? Digamos, si están en un proceso de discusión y deliberación en este momento. Bueno, dentro de las entidades públicas hay algunos gastos que, por ejemplo, cuando se hacen compra de bienes y servicios se tienen que pagar impuestos, ¿no? Entonces, esos se coloquen dentro de estas partidas. Adicionalmente, cuando se tiene que pagar algún empréstito o demás, hay elementos que tienen que ver justamente con el gasto financiero. Lo cierto es que dentro de la estructura y del manual de clasificación del presupuesto llama la atención que donde están los incrementos es generalmente donde se denominan como otros rubros de gasto financiero, ¿no? Que ahí generalmente las asignaciones donde se colocan son asignaciones muy pequeñas, pero para este año no es así y por eso es que llama la atención. Creo que este va a ser uno de los puntos más relevantes en la discusión de la Asamblea Legislativa. A nosotros nos parece muy bien que en este momento la Asamblea Legislativa y particularmente la Comisión de Hacienda esté consultando a los distintos titulares para que realmente lo que se vaya a aprobar esté acorde con los distintos marcos normativos que tiene El Salvador, incluyendo el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar vamos a establecer un enlace Skype con la economista e investigadora Ivette Contreras para que nos dé su lectura del presupuesto y complementar varios de los elementos y brindarnos sus análisis de lo que estamos platicando acá en el set. Regresamos en minutos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por continuar junto a nosotros en este su espacio 8 en punto. 19 de noviembre estamos hablando sobre el proyecto de presupuesto 2020 y también de la política fiscal. Y en este momento vamos a establecer un enlace vía Skype con Ivette Contreras, economista e investigadora, para que nos dé su lectura de este tema. Buenas noches, gracias Ivette por tomar el enlace de Canal 33, programa 8 en punto. E iniciamos con esto. Por lo que conocemos del proyecto del presupuesto 2020, ¿cómo lo calificaría usted? Okay. Hola Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Pues en primer lugar, me sorprende un presupuesto que sea muy similar a los presupuestos de años anteriores, dado que el gobierno ha mencionado nuevos proyectos y nuevas ideas que se intentan implementar. Entonces, el problema para de nuevos proyectos. También quisiera agregar, también como se mencionaba antes, los supuestos que se basa la elaboración del presupuesto, específicamente el tema de las proyecciones de ingresos. Creo yo que se necesita revisar. Incluso pensar que los ingresos fiscales van a aumentar en 0.6%, cuando el año pasado, en el cambio 2018-2019, solo hubo un cambio de 2.6%. Entonces, tienen muchos supuestos que deberían revisarse y además pensar que en los próximos años vemos una proyección de recesión en mercados globales, entonces no podemos estar tan optimistas sobre posibles ingresos fiscales.
Menciona el tema de los ingresos fiscales y lo que esto puede significar por las proyecciones económicas y también las condiciones con las cuales se presenta este presupuesto. Pero desde su análisis, ¿este proyecto de presupuesto puede lograr un balance en intervenir los problemas de país que un gobierno asume, pero también cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal? ¿Puede existir este balance o debe de tomar decisión respecto a una de estas dos opciones? Pues sí creo que pudiera suceder, pero el problema en cómo se ha creado este presupuesto es que no queda claro cuáles son los programas que se van a atender con esos recursos. De la manera como se ha presentado, nosotros sabemos que hay montos para remuneraciones, para diferentes tipos de gastos, pero eso no garantiza que los proyectos que vayan a realizar vayan a ser exitosos. Porque a mí, principalmente lo que me preocupa es la prueba piloto de presupuesto con enfoque a resultados que se incluye en la presentación del presupuesto. Creo yo que hay mucho trabajo que hacer en este tema para poder garantizar que los recursos se vinculen a un resultado y así poder conseguir mejores oportunidades para la gente. Ok, ahora también no quiero pasar por alto consultarle esto, Ivette. Además de la aprobación presupuestaria, que es una de las prioridades de este gobierno y del titular de Hacienda, ¿cuáles son aquellos asuntos en materia fiscal o presupuestaria que este gobierno tiene que modificar o pedir reformas en la Asamblea Legislativa que va a ser parte de su agenda fiscal o presupuestaria en el 2020? Esa es una buena pregunta. Una bomba de tiempo que tenemos es el tema de pensiones. Sería importante tomar en cuenta que solo 1 de cada 4 de cada 5 salvadoreños tienen acceso a este tipo de prestación. Y pues el sistema ahorita está absorbiendo bastante deuda a partir de pensiones. Entonces creo yo que es un tema que a veces no se le da la atención relevante, pero sí creo que es un tema que a este gobierno le va a tocar ver cómo poder seguir manteniendo el gasto social y disminuir probablemente los niveles de deuda que tenemos. Ok, muy bien. Para finalizar este enlace, quiero hacerle una consulta respecto al tema de los riesgos que puede asumir las finanzas públicas sobre las solicitudes de préstamo. Este gobierno también está pidiendo préstamos para algunos de sus programas, el Plan Control Territorial, pero también para el tema de letes y el cumplimiento de otras deudas o consolidación de deudas. ¿Cuáles son los riesgos ante estas solicitudes y estos compromisos en la medida también de cómo va desarrollando su proyecto de presupuesto bajo el escenario que se va a implementar? Primero aprobar y luego implementar. De acuerdo, en ese caso, o sea, al tomar cualquier deuda, lo que nos deberíamos preguntar es que si el proyecto va a ser rentable socialmente hablando. Es decir, que nos estamos endeudando para que se generen capacidades en la gente, para brindarles mejores oportunidades. Entonces, en formulación de proyectos, creo que es importante indicarnos de que si se va a endeudar, que se va a generar deuda, que de verdad sea para lograr resultados que mejoren la vida de la gente. Ese tipo de preguntas creo yo que no se están haciendo en detalle y creo yo que nos deberíamos enfocar de que si de verdad nos estamos endeudando para algo, no solo por gasto corriente, porque si solo es por gasto corriente, el país no va a cambiar. Muy bien, Ivette, quiero darle las gracias por establecer este enlace vía Skype con nosotros y darnos su lectura sobre el tema del presupuesto, aspectos muy relevantes que ha mencionado sobre el tema de pensiones, el uso del gasto fiscal y el tema también de la deuda en función de un endeudamiento en función de resultados. Entonces vamos a ampliar esto y espero que nos encontremos próximamente en el set. Gracias por tomar este enlace. Perfecto. Sí, un gusto. Muy amable. Buenas noches, gracias por haber estado con nosotros. Entonces, hablamos con Ivette Contreras, economista e investigadora. Continuamos entonces en el set platicando con Ricardo Castaneda y con Rommel Rodríguez. Hay un asunto aquí, ya vamos a retomar algunas de las cosas que nos mencionaba Ivette, Ricardo, pero no quiero pasar por alto este tema de por qué es necesario observar todavía más el tema de los gastos que en este momento se ha presentado. Otro de los asuntos es el tema de gastos en publicidad. Uno de los aspectos que se puede considerar es que puedan
racionalizarse cierto tipo de gastos y no darle prioridad al tema, sobre todo de publicidad. Entonces, ¿cómo se ve esto en función de las demandas y necesidades reales que tienen las personas? Y algo que mencionaba también Ivette, el gasto social. Digamos, puede ser una prioridad el gasto social, pero también se puede sacrificar otra serie de gastos que suelen ser recurrentes en administraciones públicas. Bueno, una de las cosas que hay que advertir es los altos niveles de rigidez que tiene el presupuesto. Por ejemplo, para el gobierno central, para el próximo año estaríamos hablando de niveles de rigidez del 83%. Es decir, que por cada dólar que va a gastar el Estado salvadoreño dentro del gobierno central, ya 83 centavos ya tienen un destino específico. Aquí encontramos temas que están por la propia Constitución, como lo que se le establece a la Corte Suprema de Justicia, lo que se le entrega a las municipalidades a través del FODES, que este año incrementó, y luego están los gastos ineludibles, como el tema del pago del servicio de la deuda, que vuelve a ser la partida presupuestaria más grande, y luego todo el tema de sueldos y salarios. Entonces, advirtiendo este panorama en el cual existen altos niveles de rigidez, siempre se deben de intentar encontrar espacios fiscales para aumentar asignaciones hacia rubros que para nosotros son claves, como es el tema de la educación y es el tema de la salud. Entonces, a partir de ahí encontramos, por ejemplo, que una de las partidas que se pueden lograr obtener algunos recursos es justamente en el tema de publicidad, porque estaría incrementando en $9 millones de 2019 a 2020. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se congele el mismo presupuesto que tenía para este año y que esos 9 millones de dólares se destinen para el tema de educación. Otra de las partidas presupuestarias en las cuales se evidencia un incremento es en el tema de los seguros privados para empleados y funcionarios públicos, lo cuales ascienden alrededor de 38 millones de dólares. Nosotros desde el ICEFI hemos venido señalando que no pueden existir seguros privados para funcionarios públicos, sino que estos recursos se deberían de destinar para el fortalecimiento del Ministerio de Salud, para que realmente, como cualquier persona que cuando se enferma va a una unidad, va a un hospital, realmente tenga la atención adecuada. Y para ello nosotros creemos que se pueden movilizar estos recursos. ¿Por dónde también se pueden encontrar otros recursos adicionales? Bueno, cuando uno revisa la estimación de los ingresos, resulta que particularmente en el impuesto sobre la renta para personas naturales, la meta que se está poniendo para el año 2020 es ellos están planteando que va a decrecer respecto al año 2019. Sin embargo, eso no tiene coherencia con el marco macrofiscal que se ha hecho, porque se está planteando que la economía va a crecer a 2.5%. Nosotros creemos que esa meta está subestimada y por lo tanto se debe de aumentar esa meta, y eso implicaría alrededor de 40 millones de dólares que también pueden destinarse para incrementar rubros en temas de medio ambiente, en programas específicos de las mujeres y programas específicos de la niñez y la adolescencia, porque desde el ICEFI nosotros le damos seguimiento al tema de la inversión pública para la niñez y la adolescencia, y lo que encontramos es que para el próximo año prácticamente de todo lo que se destina en el presupuesto público para cada niña, niño o adolescente, el Estado salvadoreño apenas destinaría alrededor de $1.30, es decir, que son inversiones todavía insuficientes para poder garantizar sus derechos. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Rommel, ampliamos un poco más el tema de los gastos financieros, pero sobre todo que hay que observar con minuciosidad sobre la presentación de algunas partidas y el plan de gastos, y también quiero incorporar el tema de solicitudes de deudas y el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, componentes que hablábamos recién en el enlace. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en 8 en Punto. Usted puede interactuar con nosotros, @8 en Punto en Twitter y Facebook Live de Canal 33, los espacios con los cuales usted puede brindarnos sus preguntas o comentarios del tema que estamos desarrollando esta noche. Análisis del proyecto del presupuesto 2020. Rommel, teníamos pendiente escucharte un poco más sobre la observación de estos gastos, sobre todo el gasto de esta partida 55-59-9, que básicamente ha generado una discusión solo de gastos financieros. Ya mencionaba Ricardo el tema de gastos de publicidad, pero también aparece el tema si hay unas partidas que están subestimadas o en algunos casos sobreestimadas, dependiendo cómo se pueda analizar. Sí, efectivamente. Bueno, según el Manual de Transacciones Financieras del Sector Público, es el numeral 55, ¿verdad? Que es gastos financieros y otros. Y al interior de esta, o sea, llama particularmente la atención, son dos objetos específicos en concreto, que es la 55799, que es gastos diversos,
y la 55599, ¿verdad? Que es impuestos, tasas y derechos diversos, que ya lo destacaba en su momento Ricardo. Ahora, es bien interesante cuando uno lee la definición de cada una de estos objetos específicos. Por ejemplo, en el gasto diverso dice que comprende los gastos no considerados en los específicos anteriores y en los restantes rubros corrientes del clasificador, en el caso de gastos diversos. Y en el caso de impuestos, tasas y derechos, que es la 55599, comprende los gastos destinados al pago de impuestos, tasas y derechos no considerados en los específicos anteriores. Ahora, cuando uno ve el manual de transacciones financieras del sector público, tú ves un sinnúmero de clasificaciones donde están las remuneraciones eventuales, remuneraciones por contrato, ¿verdad? Entonces, cuando se da esa explicación, ¿verdad?, de que ahí están provisionados recursos que posteriormente pueden servir para la compra de bienes y servicios, para el pago de remuneraciones, significa que no se ha utilizado adecuadamente, ¿verdad?, el objeto específico que corresponde y donde debe de ir aprovisionado el recurso correctamente, ¿verdad?, sino que se ha movido esto. Y esto no por nosotros, sino que, como ya lo decía Ricardo, el mismo ministro lo ha destacado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estamos ante una eventual, si se aprobara este presupuesto de esta forma, ¿verdad?, estamos ante un abuso que después puede caer en una triangulación de recursos presupuestarios. Es decir, cuando al interior de una cartera de Estado, ¿verdad?, uno quiere mover recursos de un objeto específico a otro, no necesita aprobación de la Asamblea Legislativa, simplemente hay un acuerdo, ¿verdad?, y se le informa al Ministerio de Hacienda de que el jefe de cartera ha decidido que se ha tomado de aquí, se ha modificado para acá, ¿verdad?, y se ha gastado de esta forma. Sin embargo, cuando se aprobó esto por parte de la Asamblea Legislativa, no se aprobó en lo que correspondía específicamente. Entonces, esto se parece mucho y da ese como olfato, ese sabor, ¿verdad?, ese mal sabor, digámoslo así, de como tuvimos allá por los años 2009 y 2010, el famoso caso de los gastos imprevistos que hasta llegó a nivel de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, que fue declarado inconstitucional. O sea, tomaban de gastos imprevistos, bueno, y hacían y deshacían, ¿no? Entonces, ahora pareciera ser que aparecen estos otros gastos financieros y otros, ¿verdad?, y provisionan recursos que posteriormente, digamos, durante el ejercicio presupuestario, para no estar yendo a cada rato a la Asamblea Legislativa y estar modificando el presupuesto, ya tienen ahí su bolsita, ¿verdad?, del cual pueden estar tomando para estar pagando cosas que cuando se aprobó el presupuesto realmente no estuvieron bajo el clasificador que correspondía, que eran remuneraciones, compras de bienes y servicios, y eso pues es esa sensación que dan, ¿no? De lo que has podido ver, Rommel, ¿tú consideras que el ministro de Hacienda y otros ministros y ministras que han llegado al seno de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto a justificar cómo están distribuidos su plan de gastos, han argumentado con claridad y rigurosidad este plan de gastos? Definitivamente que no. Bueno, en el caso del ministro de Hacienda, quizás a él se le podría agradecer esta explicitación clara, ¿verdad?, que fue en el caso de la 55799, ¿no?, que dijo, bueno, es que se utilizó eso, ¿verdad?, porque se provisionaron recursos que se van a utilizarse posteriormente para remuneraciones eventuales, ¿verdad?, y para compra de bienes y servicios. Posteriormente a esas explicaciones, ¿verdad?, lo que se han visto es más evasiva, ¿verdad?, y que no ha habido un sustentamiento adecuado de cómo se van a utilizar estos recursos. Ahora bien, tal como lo destacaba Ricardo, llama la atención también que estos rubros, ¿verdad?, 55, ¿verdad?, que es gastos financieros y otros, que cuando uno lo ve a nivel global del gobierno central, sacando lo que corresponde al pago del servicio de la deuda, porque ahí hay que también comisiones, ¿verdad?, que pagar. En los últimos 2017, 2018, 2019 han dado en promedio el gasto como de alrededor de 41 millones de dólares. Para este proyecto de presupuesto 2020 estamos hablando de 118 millones de dólares. O sea, eso ya es hablándote del conjunto, ¿verdad? Y pues es un monto considerable que necesita una explicación. Entonces, por ese lado tenés esta burbuja, digámoslo así, y por otro lado tenemos este elemento de ingresos diversos, que son 210 millones de dólares. Entonces, te da esa sensación de que este presupuesto podría, ¿verdad?, para ser
para no ser tan duro, ¿no? Podría estar artificialmente equilibrado. Ahora quiero aprovechar y pedir a producción nos puede poner un full sobre un gráfico de la deuda pública 2011-2020, que lo tomamos justamente del informe que recientemente publicó ICEFI, y eso nos permite que nos ayudes a dar una lectura de este tipo de gráfico. Lo vamos a mantener ahí, Ricardo, para que nos expliques cuáles son las condiciones de la deuda pública de nuestro país y también las proyecciones que se tienen para el próximo año, y qué indicador desde tu criterio y el análisis que ha hecho el equipo de ICEFI se brinda una alerta naranja respecto al tema de la deuda y en principio qué se tendría que hacer. Bueno, El Salvador tiene las particularidades que cuando uno analiza la deuda tiene que preguntarse si se va a establecer deuda con fideicomiso de obligaciones previsionales, que es la deuda previsional, si se le incorpora el tema de las LETES e incluso también el tema de las CETES, que es un mecanismo también de deuda de corto plazo que se ha estado utilizando. En términos generales, lo que es importante es que vean la línea superior, que en el caso del año 2019 nosotros estaríamos estimando que la deuda llegaría a 69.9% del PIB. Esto quiere decir que por cada $100 que se producen en la economía, $69.90 ya lo debemos. Pero adicionalmente, como para el próximo año se está estimando un déficit de 3.5%, esto implicaría que la deuda subiría a 70.4%. Para que tengan una idea, los organismos financieros internacionales recomiendan que para países como El Salvador los niveles de deuda deberían de andar alrededor entre 40 a 45 puntos del PIB. Es decir, que nosotros desde hace mucho hemos sobrepasado ese límite. Pero adicionalmente, como planteaba hace un momento, es la partida presupuestaria más grande. Entonces esto hace que te vaya quitando recursos que tú puedes destinar para el tema de educación y salud. Sin lugar a dudas, el tema de la deuda pública vuelve a reflejar esos problemas estructurales de las finanzas públicas. Y algo muy importante es que en estos datos que nosotros estamos presentando todavía no se están reflejando todas las nuevas solicitudes de préstamo que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa, que si se suman, incluido, aunque ahí hay una reestructuración de LETES, pero si se suman todas esas iniciativas que están, significaría aumentarle unos 2.000 millones de dólares más a la deuda pública, ¿no? ¿Eso qué significaría, Ricardo? Solo para que los amigos lo puedan tener presente, lo vamos a ampliar en el último segmento, pero en esto que nos resta, este par de minutos que nos restan, solo del control territorial, $200 millones, 91 fase 2, 109 fase 3, hay otros que ya vienen del proceso anterior, del gobierno anterior, entiendo, pero hay otros 200 millones para el tema de municipios, el tema de café 86 millones, pan de sal 20 millones, el tema de la brecha del presupuesto 755, que es para el caso presupuesto 2020, y el tema de las LETES. Pero ¿cómo llevamos esta lógica de que el gobierno también está solicitando más préstamos con las condiciones que mirábamos en el gráfico del endeudamiento público? La deuda en sí no es mala, claro. Es decir, cuando es bien utilizada. Lo que pasa es que lo que se requiere en El Salvador primero es tener claridad cuál es el plan de desarrollo que se tiene. Porque a estos momentos todavía no tenemos claridad cuál es, por ejemplo, El Salvador del año 2024, El Salvador del año 2030, el año 2040, como para decir, bueno, nos vamos a endeudar en estas áreas porque aquí es donde vamos a obtener realmente un rédito social en los próximos años. Lo que nosotros hemos recomendado a la Asamblea Legislativa es que le solicite al Ministerio de Hacienda una estrategia primero de reestructuración de la deuda, porque actualmente, como está el mercado internacional, han bajado las tasas de interés y entonces implicaría que se puede hacer una reestructuración que disminuya el servicio de la deuda, pero adicionalmente que también les presente una hoja de ruta de cómo se va a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, porque en el caso de la deuda, si bien es cierto, la meta no es en el corto plazo, sí establece que para el año 2030 debe ser del 60% del PIB, incluyendo el tema de la deuda previsional. Entonces esto significaría que con el transcurso del tiempo debe de ir disminuyendo la deuda. Entonces es muy importante que tanto la Comisión de Hacienda como la ciudadanía sepa cuál es la hoja de ruta, es decir, cuáles son las medidas que se van a adoptar, no solo para hacer más sostenible las finanzas públicas, sino también para hacerlas más suficientes en términos de garantías de derechos
hecho, como es el tema de educación y salud, porque hay que recordar que el contexto en el cual se está discutiendo el proyecto de presupuesto es un contexto en el cual 2 millones de personas están en situación de pobreza, hay retrocesos en los niveles del índice de desarrollo humano, 800,000 niños, niñas y adolescentes están afuera de las escuelas y los niveles de cobertura de salud son todavía muy bajos. Muy bien, tengo que hacer la pausa, pero en el último bloque, si quiere, incorporemos el tema de economía política del presupuesto. Hay un proceso político de toma de decisiones, una nueva configuración en la Asamblea, me refiero de junta directiva y presidente, y en este escenario se deben de tomar decisiones sobre el presupuesto. Regresamos en minutos. Último bloque, le pedimos rápidamente a producción, nos puede poner en pantalla un titular del diario de hoy que se publicó ayer en su edición impresa, pero también tenemos esta en materia digital. El titular dice: Hacienda pretende que presupuestos de todo el Estado estén subordinados a prioridades del Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa en mayo de este año un pliego de reformas a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, AFI. Si podemos bajar un poco más, solo para efectos de que tengan el recurso visual los amigos, y hemos retomado esto pues obviamente del diario de hoy en su publicación impresa. Ahí mencionan: Hacienda aplicaría instrumentos de mediano y largo plazo, obligarían a usar la aplicación informática del SAFI, crearían unidad responsable de proyectos estatales, entre otros asuntos. La pregunta aquí es, Ricardo, ¿es válido hablar de una centralización en el tema de tareas del Ministerio de Hacienda respecto al presupuesto como tal? O sea, concentración de tareas en función de cómo se está presentando acá. ¿O hay que verlo con un poquito más de minuciosidad y con pinzas? Sí, esto requiere un análisis mucho más detallado. Lo que sí hay que decir es que en El Salvador se requiere una reforma de la administración financiera. Por un lado, seguimos sin contar con un presupuesto por resultados. Esto evidentemente es una falencia muy grande, pero además que no está vinculada a una planificación estratégica, ¿no? Al final de cuentas, el presupuesto responde o debería responder a las prioridades que tiene un Estado, y a partir de ahí debería de haber un vínculo. Adicionalmente, se deben de hacer reformas, por ejemplo, a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado para incorporar elementos como el tema de la subasta electrónica inversa, que esto te permite reducir considerablemente los costos en temas de compras de bienes y servicios. Y entonces, sobre estos elementos es muy importante analizarlos con detenimiento para ver cuáles son, por un lado, las bondades, y por el otro lado también analizar cuáles pueden ser algunos riesgos de reformarse tal como se está planteando. Desde tu lectura, Rommel, ¿es oportuno o válido hablar de centralización, o es algo que eventualmente se tendrá que hacer? No la palabra centralizar, sino que el Ministerio de Hacienda pueda unificar un plan de gastos plurianual y también en correspondencia con lo que hacen otras instituciones del Estado, órgano legislativo, órgano judicial, las autónomas y las municipalidades. Sí, la finalidad, de acuerdo a estas modificaciones a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, ¿verdad?, es que el Ministerio de Hacienda en concreto, ¿verdad?, se haga cargo en última instancia de los pagos a proveedores, ¿no? Porque en la práctica, y bueno, de eso hay evidencia en los estudios de gestión financiera que se hacen, consultorías del Banco Mundial, del BID, ¿verdad?, es que tú vas a una cartera, ¿verdad?, y tú le preguntas a la unidad, ¿verdad?, financiera de esa cartera, ¿cuánto es la deuda de proveedores que ustedes tienen? O sea, tantos millones, ¿verdad? Tú vas, de ahí mismo tú agarras para Hacienda y preguntas, ¿esa cartera cuánto debe a proveedores? Te da otro monto. Te dice otro monto. Entonces, la idea es que centralice, digamos, el proceso de pagos. Sin embargo, el proceso de compra sí tiene que ser descentralizado, y eso es un elemento que sí debería de preocuparle verdaderamente a los jefes de cartera. O sea, que las decisiones de compras tienen que ser descentralizadas, más así los pagos, bueno, porque es una tendencia mundial y se hacen de carácter cada vez más automatizado, ¿verdad? Se hacen estos pagos financieros, pueden ser centralizados. Entonces, ¿esto con qué finalidad es? Precisamente en el marco, y forma parte esto de la ley de responsabilidad fiscal y el marco fiscal de mediano y largo plazo, es para tener un mejor control de los gastos que han sido devengados, ¿verdad?, y su incidencia que estos tienen en el déficit y la deuda, para no tener una deuda a proveedores demasiado grande, ¿no?
Ahora hago la transición al último tópico que quiero desarrollar. Nos restan más o menos 3-4 minutos, pero el tema, y me llama la atención porque en la publicación de ICEFI sobre el análisis del presupuesto 2020 se menciona la caja negra de la transparencia. Ricardo, ¿a qué se está refiriendo ICEFI con eso? Bueno, nosotros todos los años hacemos una solicitud de acceso a la información pública para obtener la base de datos del proyecto de presupuesto para poder hacer un análisis pormenorizado. Sí. Lo que encontramos esta vez es que en los gastos que tienen que ver con el organismo de inteligencia del Estado justamente aparecía una caja negra en la cual no podíamos conocer el detalle de estos rubros. Si bien es cierto, la partida de gastos reservados, que era la 54.315, ya no aparece en el proyecto de presupuesto 2020, sí el Ministerio de Hacienda ha pedido que en el artículo 14 del proyecto de ley de presupuesto se declaren que todos los gastos del organismo de inteligencia del Estado sean gastos reservados. Entonces estaría implicando que por ley este tipo de gastos serían reservados. Nuestra recomendación ahí es que no se apruebe ese artículo 14, sino que se emita una medida particular tomando en cuenta el principio de máxima publicidad, pero también las características del organismo de inteligencia del Estado. Hay elementos que por propia naturaleza no se pueden conocer, como los planes, las personas que trabajan ahí y demás, pero la ciudadanía debería de poder conocer cuánto se va a gastar en remuneraciones, cuántos en compras de bienes y servicios, etcétera. Y entonces eso sí nos llama mucho la atención a nosotros y por eso es que hacemos el llamado para corregir esos elementos dentro de la discusión del presupuesto. Entonces, en este caso, Rommel, el tema es, comprendiendo lo que nos menciona Ricardo, es que si bien no se puede ver tanto detalle por las características que se justifica dicho rubro, pero dicha partida, pero sí se pueden conocer los rubros principales y cuánto es el monto en particular para tener un monitoreo y seguimiento sobre esto, porque el riesgo que también queda es que esta partida más bien se distribuya a otros rubros para que sean para gastos varios o no necesariamente al gasto para el cual realmente se justifica ante los diputados. Efectivamente, hasta este año, ¿verdad? Así está en teoría, va a funcionar el organismo de inteligencia del Estado con la partida 54.315, ¿no? Una única partida para financiar la OIE. Ahora ese gasto ha sido desglosado, ¿verdad?, en otras partidas de las cuales no podemos saber su monto y no sabemos cuál es su objeto específico. Entonces, ya existe anteriormente sentencias de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, los mismos comisionados del Instituto de Acceso a la Información que dicen que, y ha dejado plasmado, ¿verdad?, que todo lo que tiene que ver en materia presupuestaria correspondiente a la OIE tiene que ser de manejo y de difusión pública, ¿verdad? No así, obviamente, ¿verdad?, los planes, ¿verdad?, nombres, estrategias de seguridad, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, tiene que hacerse tiene que poner también mucho ojo y oído, ¿verdad?, los señores diputados de la Asamblea, porque tal como está, ¿verdad?, llamaría al aprobarse tal como está, ¿verdad?, estaría poniendo esas partidas donde ahora está desglosado el gasto del organismo de inteligencia del Estado, se volverían reservadas, porque tal como lo establece esa cola del presupuesto, ¿no? Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Rommel, ha sido un gusto. Ricardo, ha sido un gusto y nos vamos a volver a encontrar seguro antes de finalizar el año para hacer un balance, una lectura de la economía y el estado fiscal, la política fiscal y presupuestaria. Gracias por haber estado con nosotros, Ricardo. No, muchas gracias. Nuestra recomendación es que se debe de aprobar el presupuesto en tiempo, es decir, antes del 31 de diciembre, pero con una serie de cambios que permitan corregir esos elementos que hemos conversado. Perfecto, Rommel, gracias. Un gusto estar contigo, Carlos, con Ricardo, ¿verdad? Y siempre exhortando, ¿verdad?, a los amigos televidentes a estar pendientes de temas como el presupuesto que afecta tanto la vida de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Gracias a ustedes también, amigos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.